Muy buenos días. Para empezar, quiero dar las gracias a la Academia Salvadoreña de la Historia y en particular a su directora Eugenia López por organizar estas cátedras y haberme invitado a participar. Es para mí un honor estar en tan buena compañía. Creo que estos ciclos de conferencias son un testimonio del interesante trabajo que se está haciendo sobre la historia de El Salvador en nuestras universidades y centros académicos. Me parece que se han hecho grandes avances desde que terminó el conflicto armado y que estos eventos son el mejor ejemplo de la alta calidad del trabajo que se está produciendo en el país. También es importante notar el eco que las cátedras han tenido entre el público. La matrícula de los módulos ha sido excelente. El interés en la historia está aumentando en circunstancias en que la necesidad de la reflexión histórica se siente con particular urgencia. Pasemos al tema de hoy, la política exterior de Manuel Enrique Araujo en Nicaragua en 1912. Voy a organizar mi presentación en tres partes. Primero hablaré sobre la coyuntura regional en 1912 y la campaña diplomática del mandatario salvadoreño, en la que demostró gran imaginación e independencia. Luego voy a hablar sobre sus motivaciones y terminaré con unas breves conclusiones. Pasemos a la campaña diplomática. Comenzaré con antecedentes sobre las actitudes hacia Estados Unidos. Quiero usar como punto de partida dos citas textuales. Una del general Tomás Regalado, que como ustedes saben fue el presidente de El Salvador a principios del siglo XX. Y otra de una persona menos conocida, don Antonio López Gutiérrez, que fue un diplomático y abogado salvadoreño muy prominente en aquella época. La cita de Regalado se encuentra en un despacho diplomático de Estados Unidos. El informe transcribe una conversación con un cónsul estadounidense en la que Regalado dijo: "Nosotros no tenemos tata". Y luego el cónsul explica, y aquí traduzco lo que dice el despacho, que Regalado no quería que el tío Sam ejerciera la patria potestad sobre él o su país. Y esta conversación fue en 1906. O sea que muy temprano en el siglo XX. Y luego tengo otra cita de 1912 por Antonio López Gutiérrez. Él también habla de la relación con Estados Unidos y dice que los Estados Unidos, desde que emprendieron la obra del canal por Panamá, se habían constituido en tutores de los países bañados por el Mar Caribe. Entonces, estos dos prominentes salvadoreños se muestran muy nerviosos ante la actitud de Estados Unidos, que a principios del siglo XX buscaba ejercer desmedida influencia en los países de Centroamérica. Esto, por supuesto, tiene su origen en las consecuencias de la guerra hispano-estadounidense de 1898. Para refrescar un poco la memoria, la guerra hispano-estadounidense fue la ocasión en la que Estados Unidos intervino en el proceso de independencia de Cuba con respecto a España y tomó las riendas del proceso. En esa coyuntura se apoderó de Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. Ese fue el primer paso de Estados Unidos para convertirse en una superpotencia. A finales del siglo XIX, realmente desde la guerra civil, la expansión económica y el poderío militar de Estados Unidos habían avanzado considerablemente. Y las autoridades de ese país sentían que estaban listas para expandir su poderío. Después de que Estados Unidos tomó el control de Cuba y Puerto Rico, estaba claro que iba a ejercer influencia sobre la zona del Mar Caribe, el cual se convirtió en el Mediterráneo de Estados Unidos, por así decirlo. El siguiente paso fue asegurarse un paso más fácil del Océano Pacífico al Atlántico, y para eso era necesario construir un canal. Esto lo tenían muy claro los principales estrategas estadounidenses. Había dos posibilidades. Una, construir el canal por Nicaragua, y la otra a través del Istmo de Panamá.
Después de análisis y estudios muy profundos, el Congreso de Estados Unidos aprobó la construcción de un canal a través de Nicaragua, lo cual causó gran expectativa en el país. Los nicaragüenses sentían que tenían asegurada una fuente de gran riqueza. Pero por motivos económicos y políticos, hubo una campaña en Estados Unidos patrocinada por los dueños de la compañía francesa que había fracasado años antes en la construcción de un canal a través de Panamá. El resultado fue que lograron cambiar la localización del proyecto. Estados Unidos entonces intervino para que Panamá, que en esa época era parte de Colombia, se independizara y firmara una concesión canalera. Entonces tenemos que para 1903 Estados Unidos ya tenía una presencia muy importante en el istmo. Como pueden ver en este mapa, a partir de 1898, las intervenciones militares de Estados Unidos en la zona del Caribe no se limitaron a Cuba, Puerto Rico y Panamá. En las primeras 2 décadas del siglo XX eran un acontecimiento rutinario por todo el Caribe. José Santos Zelaya, el presidente de Nicaragua que había tenido grandes esperanzas de que el canal se construyera en Nicaragua, comenzó a tomar acciones que molestaron a Estados Unidos. El nicaragüense estaba indignado con la decisión a favor de la ruta panameña y comenzó a buscar inversionistas alternativos para una concesión canalera. El resultado fue que en 1909 Estados Unidos apoyó a los opositores de Zelaya con un golpe de Estado exitoso. Así llegó a la presidencia de Nicaragua Adolfo Díaz, que mantuvo una actitud totalmente servil a los intereses estadounidenses. Los nacionalistas nicaragüenses se molestaron mucho con esa actitud indigna y comenzaron a conspirar. La situación explotó en 1912, cuando su ministro de Defensa, el general Luis Mena, se rebeló. Este fue el comienzo de una verdadera guerra civil muy seria y con muchos muertos. Eventualmente, la rebelión contra Díaz incluyó un ejército liberal bajo el general Benjamín Celedón. Muchos voluntarios salvadoreños se unieron a la lucha, y entre ellos podemos mencionar a la famosa viroleña Lucila Matamoros, que murió en batalla. Visto desde El Salvador, esto era algo muy preocupante, porque como hemos visto, las autoridades estadounidenses se sentían con derecho a imponer su voluntad en cualquier país de la zona del Caribe. Araujo y sus colaboradores temían que la rebelión en Nicaragua podría llevar a la ocupación militar de ese país vecino. Causaba gran nerviosismo la posibilidad de que los marines desembarcaran tan cerca de El Salvador. Es a esto a lo que va a reaccionar Manuel Enrique Araujo con su ofensiva diplomática de 1912. Entonces veamos la reacción de Araujo a los sucesos de Nicaragua, pero tomando en cuenta el contexto de ese expansionismo estadounidense en la zona del Caribe y Centroamérica en la década anterior. Para documentarme para esta plática y para un libro que escribí recientemente, usé muchos de los documentos del boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. En este boletín se publicaba toda la correspondencia diplomática de El Salvador. En aquella época le llamaban el libro rosado. Por cierto, para quienes deseen explorar este tipo de temas, la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene esta colección y la pueden consultar. No sé si ahora que han cambiado un poco las cosas con respecto a la transparencia, esté disponible o abierta al público esta biblioteca. Espero que sí. Realmente no tienen nada que temer de historiadores como nosotros. Los antecedentes que acabo de describir sitúan el contenido de esta presentación en un momento histórico muy dinámico. El equilibrio de poderes internacionales estaba cambiando rápidamente. La posición de El Salvador en el Concierto de Naciones era incierta. Los principales socios comerciales para el comercio del café estaban en Europa. La relación con los vecinos centroamericanos era muy difícil, particularmente con Guatemala. Y además Estados Unidos había decidido que Centroamérica estaba demasiado cerca del proyecto del Canal de Panamá
para permitirle la autonomía que debería de tener. Las acciones de Araujo que voy a describir son parte del deseo de encontrar respuestas a esos desafíos y buscar un equilibrio entre las agendas personales, los intereses de El Salvador, las demandas populares y las presiones regionales y continentales. Pasemos ahora a describir los principales elementos de la campaña diplomática de Araujo. La rebelión de Mena comenzó el 29 de julio. La primera semana de agosto, el presidente Araujo comenzó su campaña para tratar de persuadir a Estados Unidos de que no invadiera, de que no interviniera y se mantuviera fuera del conflicto en Nicaragua, a sabiendas de que Estados Unidos consideraba a Adolfo Díaz como su mano derecha. Lo primero que hizo Araujo, y esto lo pueden ver en el telegrama que muestro en el lado izquierdo de la diapositiva, fue enviar mensaje a López Gutiérrez, el representante de El Salvador en Nicaragua, el mismo que se había pronunciado sobre las ambiciones estadounidenses. Las instrucciones a López le decían que se acercara al representante de Estados Unidos y le dijera que la intervención era altamente perjudicial para la política de su país. Araujo quería explicar a los Estados Unidos, usando el vehículo más rápido y directo que tenía en ese momento, que no le convenía terciar en Nicaragua, que se estaba cometiendo un error grave. La respuesta del ministro de Estados Unidos fue un compromiso de no volver a desembarcar Marines en Nicaragua como lo había hecho con el derrocamiento de Zelaya. Pero luego el presidente escribió a su representante en Washington ordenando que organizara a todos los diplomáticos centroamericanos para que fueran al Departamento de Estado. Es decir, rápidamente el mandatario salvadoreño se movilizó para cubrir todas las bases, con su representante en Nicaragua y su representante en Washington. Y él tomó el liderazgo de la diplomacia centroamericana. Al mismo tiempo, Araujo organizó una mediación entre los dos bandos de Nicaragua. En esto trabajó paralelamente con la Corte de Justicia Centroamericana que se había formado en los tratados de 1907 y tenía su base en Costa Rica. Después de tratar de organizar a los representantes de Estados Unidos en Washington, el siguiente paso de Araujo fue una circular a los presidentes de Centroamérica para organizarlos, para que trataran de detener lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Pero la mediación no iba muy bien, no daba muchas esperanzas. Entonces Araujo, 4 días más tarde, pidió a la legación de El Salvador en Washington que se dirigiera directamente al Departamento de Estado para poner de relieve los grandes peligros y excitación general en Centroamérica si se efectuaba la intervención. Aquí lo que está diciendo es que si Estados Unidos invade, iba a haber una explosión de la población centroamericana, oponiéndose a lo que veían como una actitud imperialista. Por fin, el 30 de agosto fracasó la mediación y el siguiente paso fue ya la invasión de los Marines a Nicaragua. Esto es lo que aparece en esta diapositiva. El diario de El Salvador informó sobre esta intervención de Estados Unidos. De esta forma, el esfuerzo inicial de Araujo fue un fracaso. No logró evitar la invasión de Nicaragua. Ahora, ¿cuál era el siguiente paso ahora que los Marines estaban en Nicaragua? Araujo se impuso la tarea de evitar que avanzaran. Quería que permanecieran en la costa y se quedaran por poco tiempo. El salvadoreño tuvo realmente la impertinencia de escribir directamente al presidente Taft un telegrama donde decía que temía muy serias complicaciones si las tropas de Estados Unidos se adentran en territorio nicaragüense. El mandatario estadounidense respondió el mismo día, advirtiendo al salvadoreño que no se metiera, que no interfiriera. En esta otra diapositiva les muestro 2 elementos de la reacción de Taft a las cartas de Araujo. Y son realmente advertencias e inclusive amenazas. En el recorte que está arriba, y este se encuentra en la serie de publicaciones de Relaciones Internacionales de Estados Unidos,
Le decía que lamentaba los rumores que parecían muy creíbles de que El Salvador estaba asistiendo a la rebelión en Nicaragua y que eso era sumamente grave. Realmente está diciendo que sospechaba que Araujo estaba actuando contra los intereses del imperio. Luego el siguiente recorte, el que está más abajo, son las instrucciones que envió el Departamento de Estado a William Haipke, el representante en El Salvador, para que hablara directamente con el presidente. Y quería que en comunicación verbal no le dejara ninguna duda a Araujo de que sus actividades estaban bajo sospecha. A todo esto, Araujo seguía buscando la forma de contener la presencia estadounidense. Por ejemplo, él trató de ayudar a Adolfo Díaz a controlar la rebelión lo más rápidamente posible, para evitar que los Marines se quedaran en Nicaragua. Trató de ayudarle con tropas, trató de ayudarle enviando maíz para aliviar una hambruna que había en Nicaragua. Y también, en una actitud que realmente era desafiante, le escribió a la Corte de Justicia Centroamericana diciendo que la acción de los Estados Unidos estaba violando los tratados que había firmado en Centroamérica. Entonces, el presidente Araujo tuvo una actividad febril en los meses de agosto y septiembre de 1912 para tratar de impedir la invasión de Estados Unidos. Y luego, una vez que se efectuó la invasión, para tratar de evitar que llegara más. Por fin, el 8 de octubre, los Marines y el gobierno de Adolfo Díaz lograron derrotar la rebelión. Aquí ven la noticia en el diario El Salvador. Este fue el fin de la parte bélica de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Una vez derrotados los liberales y la gente de Mena, empezaron a llegar refugiados a El Salvador. El gobierno de El Salvador y grupos de civiles ayudaron a los refugiados nicaragüenses. Es más, durante el conflicto varios salvadoreños habían ido a Nicaragua a luchar en contra del gobierno de Díaz. Inclusive varias mujeres que tomaron las armas en contra del gobierno de Díaz. Había habido mucha efervescencia popular en El Salvador y ya hablaremos sobre eso. Al grado que después de que terminó la guerra, el gobierno tuvo que pasar un decreto prohibiendo que se ayudara a cualquier tipo de acción en el extranjero. Decía el decreto: los particulares no podrán, sin orden y autorización especial del gobierno, ejecutar ningún acto que provoque o motive declaración de guerra contra El Salvador. Es decir, que Araujo estaba muy temeroso de que ya terminada la guerra en Nicaragua, en la que Estados Unidos habían ayudado de forma exitosa al gobierno de Díaz a repeler la rebelión, El Salvador podía estar en la mirilla, estaba en problemas muy serios. Sobre todo porque había habido tanto apoyo de ciudadanos salvadoreños a las acciones en Nicaragua. Y todavía había una gran agitación en las calles de San Salvador a finales de 1912. Por supuesto, todo este proceso va a terminar a principios de 1913 con el asesinato de Araujo. Aquí les muestro la primera página del periódico El 4 de febrero, hablando sobre el atentado contra el señor presidente. Él estuvo agonizando algunos días y por fin falleció. Este resumen de los principales elementos de la extraordinaria actividad diplomática salvadoreña en 1912 nos da una idea del drama que se debe de haber vivido en el Palacio Nacional. Tiene que haber habido muchas discusiones internas, noches sin sueño, antes de tomar decisiones que colocaban a El Salvador en confrontación directa con un país poderosísimo. Los mensajes del presidente Taft a Araujo contenían amenazas apenas veladas. El representante de Estados Unidos en El Salvador era hostil. Esta secuencia de acontecimientos entonces abre preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué el presidente de El Salvador adoptó esa postura tan provocadora y riesgosa? ¿Qué lo motivaba? ¿Cuál era el entorno político? Pasemos ahora a discutir posibles interpretaciones para las acciones del líder de un país muy pequeño que desafió al gran poder del norte. No cabe duda que las acciones de Araujo fueron extraordinarias. En esta segunda parte de mi presentación voy a tratar de explorar
las diferentes explicaciones para este comportamiento de tanta independencia en la política exterior y realmente de tanta imaginación. Se han barajado tres tipos de explicaciones por diferentes autores, más que todo contemporáneos de las acciones del mandatario salvadoreño. La primera es que realmente él era un progresista, un nacionalista, y sus acciones estaban inspiradas por esta postura que hoy llamaríamos de izquierdas. La segunda explicación es que realmente lo empujaron las circunstancias, que ese no era su plan original, pero que se vio obligado a adoptar una política externa nacionalista. Y la tercera explicación es que era un político ambicioso y pragmático, y que le pareció que era conveniente para sus aspiraciones políticas adoptar esta postura. Por supuesto, estas no son motivaciones mutuamente excluyentes, pero para facilitar la explicación las voy a separar. Comencemos con la visión de Araujo como un nacionalista progresista. Una de las elaboraciones sobre este tema data de 1984. Apareció en un artículo por John Chasteen que se publicó en el Southeastern Latin Americanist, un journal poco conocido, pero en el que elabora con bastante detalle esta visión de Manuel Enrique Araujo como un reformista progresista y nacionalista. Pero inclusive en la época en que murió Araujo ya se le veía como antiimperialista, que marcaba la ruta para otros países de América Latina. Aquí les muestro una publicación que apareció poco después del magnicidio del presidente salvadoreño. Esto se publicó en la República Dominicana. Este país también estaba sujeto a las presiones del imperialismo estadounidense. El autor, que se llamaba Arturo Freites Roques, presenta en su publicación a Araujo como una víctima de los Estados Unidos. No lo dice con todas las palabras, pero prácticamente culpa a Estados Unidos del asesinato del salvadoreño y lo presenta como un antiimperialista muy comprometido, como un modelo a seguir para el resto de los países de América Latina o por lo menos del Caribe. Hay fuentes documentales que apoyan parte de esta visión de un Araujo progresista. En primer lugar, fue un pionero de la legislación laboral en El Salvador. Él pidió a sus representantes en Europa que le enviaran copias de legislación moderna sobre protección a trabajadores que se estaba produciendo en los países europeos. Eso es lo que les muestro en este recorte del libro rosado. Esta es la primera parte de un despacho sobre este tema que data de 1912. También se habla de que su actitud antiimperialista tenía que ver con la reclamación Burrell. Este fue un caso muy sonado a principios del siglo XX, en el que Araujo fue participante. Se trató de una disputa entre unos hombres de negocios estadounidenses liderados por este señor Alfred Burrell, que ven aquí en la foto de su epitafio. El caso tenía que ver con inversiones en la Compañía del Puerto del Triunfo. Se trataba de una disputa de los inversionistas estadounidenses con unos salvadoreños, entre los que se encontraba Manuel Enrique Araujo, como les muestro aquí en este fragmento del documento de la reclamación. Ahora bien, esta disputa fue una causa célebre de carácter internacional que terminó siendo sometida a una mediación. El Salvador perdió y tuvo que pagar una suma millonaria que descalabró el presupuesto nacional por varios años. Fue un verdadero escándalo que causó mucho escozor en medios salvadoreños. El Diario del Salvador, por ejemplo, hablaba de la reclamación Burrell y la pérdida de la mediación como un ejemplo más del imperialismo estadounidense. El caso avivó un espíritu de hostilidad hacia los inversionistas de Estados Unidos, particularmente a los Burrell. Personajes como el presidente Regalado, que fue el que presidió durante este periodo, y también Manuel Enrique Araujo, se vieron afectados por este caso. Y, por lo tanto, esto alimentaba un espíritu hostil a la presencia de Estados Unidos en la región. Más directamente vinculado
con un espíritu antiimperialista fue su patrocinio de una institución que se llamaba la Universidad Hispanoamericana, que puso una sede en El Salvador en 1910, cuando Araujo todavía era el vicepresidente de Figueroa. El fundador de la universidad era un señor que se llamaba Tomás Cerón Camargo, un colombiano que había resentido que Estados Unidos estuviera detrás de la independencia de Panamá. Los colombianos en general sentían que Estados Unidos les había arrebatado Panamá a Colombia. El vicepresidente Araujo trajo esta universidad a San Salvador y el señor Camargo estaba abiertamente identificado con grupos antiimperialistas en Latinoamérica y Estados Unidos. Otro de los miembros salvadoreños de la Universidad Hispanoamericana fue Antonio López Gutiérrez, el representante de El Salvador y Nicaragua, que hemos mencionado también que tenía una actitud crítica a la actividad de los Estados Unidos. Esta carta arrugada que pueden ver en la diapositiva la encontré dentro de la revista de la Universidad Hispanoamericana que se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York. El dueño de la revista, que indudablemente se la había regalado a la biblioteca, había sido un conocido antiimperialista que se llamaba Frederick Starks. Esta es una carta que él había recibido de Cerón Camargo, el fundador de la Universidad Hispanoamericana, en la que explica a Stark las metas de la universidad para defender a Latinoamérica y a la raza latina en contra de lo que él llamaba la doctrina Morgan. Esta frase de doctrina Morgan hacía un paralelo entre la doctrina Monroe y lo que se llamaba la doctrina Morgan, que tomaba su nombre del gran banquero estadounidense J.P. Morgan. Entonces, esta Universidad Hispanoamericana era una actividad netamente antiimperialista que Manuel Enrique Araujo trajo a El Salvador. Cuando él llegó a la presidencia, los Estados Unidos le obligaron a quitarle el apoyo. Otro argumento fundamentado en documentos que ilustra el interés de Araujo de mantener distancia de Estados Unidos es que la creación de la Guardia Nacional, que comenzó a existir en febrero de 1912, se hizo con la asesoría de militares españoles. Es decir, él no buscaba asistencia militar en Estados Unidos, sino que en otros países. Aquí pueden ver el decreto de creación de la institución y la foto de un grupo de las primeras generaciones de guardias. O sea que hay bases documentales para ver a Araujo como un personaje progresista que protegía a los trabajadores, que tenía razones para ser antiimperialista y que tomó acciones de tipo antiimperialista y evitaba tener mayores vínculos con los Estados Unidos. Pasemos ahora a la segunda posible motivación para Araujo. De acuerdo con esta, lo obligaron las circunstancias. Esto lo tomo de Manuel Ugarte, un socialista antiimperialista argentino que pasó por El Salvador a principios de 1912. Él y sus ideas antiimperialistas recibieron una recepción triunfal en San Salvador en marzo de 1912. Y luego escribió un libro sobre estos tiempos que se llamaba El destino de un continente. La obra era un alegato en contra de las ambiciones de Estados Unidos para la región. Y en ella dice que la presión popular y callejera empujó al mismo presidente Araujo a protestar contra la invasión de Nicaragua y a encabezar una reclamación conjunta de los gobiernos de Centroamérica. Ugarte nos está diciendo que no era necesariamente la intención del jefe del Estado salvadoreño tomar esa actitud, la actitud que hemos descrito en la primera parte, las iniciativas diplomáticas, sino que se vio obligado. Él dice que se vio obligado por la presión popular y callejera. También hay una base documental para afirmar que las acciones que tomó Araujo en la segunda mitad de 1912 no eran necesariamente su plan original. De hecho, en el periodo previo a que tomara la presidencia, cuando ya había sido electo, él hizo un arreglo con Estados Unidos de respetar los intereses del poder del norte.
Es un dato poco conocido. Yo me encontré una referencia en documentos británicos diciendo que Araujo había firmado un memorándum en el que se comprometía a seguir las políticas estadounidenses. Esto me quedó en la cabeza hasta que me encontré en los archivos de FENADESAL, donde están los papeles del antiguo IRCA, la línea ferrocarrilera que era propiedad de Minor Keith, el dueño de la United Fruit Company. Y ahí me encontré una carta de su asistente, que se llamaba René Kilauer, en el que el asistente le escribía personalmente a Keith. Aquí pueden ver la carta. Es una cita un poco larga, pero creo que vale la pena leerla. Dice, y aquí cito: se nos ofrece un gobierno nuevo que precisamente acepta las ideas de usted sobre política económica y financiera. Porque no han sido de ellos tales ideas, sino son las de usted, a fuerza de hablar con el doctor Araujo y demostrarle las grandes ventajas que aportarían al país si las aceptaba. He llegado a hacerle aceptar el memorándum que usted conoce y que se ha comprometido con el gobierno americano a cumplirlo. No ha sido tan fácil como usted lo puede suponer. Tampoco el señor Araujo ha querido aceptar dinero de los banqueros Bloom, Dreyfus y compañía, para no tener que guardarles consideraciones cuando llegue al poder. Y ahora que solicita de la Guatemala Railroad Company un pequeño apoyo que pudiera haber tenido en el futuro mucha importancia para la compañía, he visto rehusado ese apoyo. Por mi parte, he hecho cuanto he podido y mañana personalmente entregaré 15,000 pesos plata que he podido conseguir pagadero en varios plazos durante 1911. Entonces Kilauer realmente se está quejando de que Keith es un tacaño y no ha querido dar dinero para apoyar a Araujo, a pesar de que el presidente ha firmado un documento comprometiéndose a seguir las políticas estadounidenses. Como esto puede parecer controversial, les muestro ahora otra prueba documental del compromiso que hizo Araujo con Estados Unidos, y esta me la encontré más tarde todavía. Esta es una carta que envió a Kilauer al secretario de Estado en funciones, Alvin Addy. Aquí pueden ver la carta escrita en francés, porque Kilauer era alsaciano, donde se habla francés, por supuesto. Aquí pueden ver las fotos de él y del señor Addy. De paso, Addy aparece en bicicleta porque él era famoso entre sus colegas porque todos los años salía a hacer una gira en bicicleta por Europa. En todo caso, el meollo del asunto está en la segunda página de la carta, donde dice con toda claridad que Araujo le pidió que había firmado un memorándum aceptando las condiciones que habían arreglado. Es fascinante entonces que a finales de 1910, antes de tomar posesión, Araujo no tenía intenciones de oponerse a Estados Unidos. Un pequeño paréntesis. Me llama la atención que la primera carta, la que encontré en FENADESAL, está escrita en español, porque generalmente Kilauer se comunicaba con Keith en inglés. Mi hipótesis, y realmente es una especulación, es que la escribió en español porque quería que los espías la leyeran, porque tenía razones para querer que se supiera que Araujo había firmado este compromiso y que los espías que leían la correspondencia, que había más de alguno, informaran a quienes les pagaran lo que se había firmado, el compromiso de Araujo. Además de haber firmado este compromiso, Araujo necesitaba la protección de Estados Unidos para otras cosas, por otros motivos, principalmente contra las intrigas de sus opositores, que protegía a su gran rival, el presidente de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera. Durante 1911 y 1912 hubo intrigas continuas para derrocar a Araujo, y todas se originaban en Guatemala. Aquí tenemos una foto del diario del Salvador
sobre el primero de los complots, el del doctor Dárdano. El doctor Dárdano, cuya foto aparece aquí a la izquierda, era un médico pariente de los Dueñas, que terminó en la cárcel después de que se descubrió este complot. Otro intrigante en contra de Araujo, que recibió también apoyo de Estrada Cabrera, es el señor que aparece a la derecha, Prudencio Alfaro, que se mantuvo conspirando contra los diferentes gobiernos de El Salvador hasta que murió en la época de Carlos Meléndez. Cada vez que había noticias de posibles invasiones desde Guatemala, Araujo pedía el apoyo de Estados Unidos para que le dijeran a Estrada Cabrera que dejara de hostigar, porque los tratados de 1907, que habían patrocinado a Estados Unidos, lo comprometían a no intervenir en los asuntos de los vecinos. Aquí les muestro una de las cartas en las que el representante de Estados Unidos en Guatemala informa a su gobierno que él personalmente fue a hablar con Estrada Cabrera para decirle que dejara de apoyar a esos intrigantes salvadoreños y dejara de crear inestabilidad en Centroamérica, que era la principal preocupación de Estados Unidos. No cabe duda entonces que Araujo necesitaba la protección de Estados Unidos. Además, en una ocasión buscó el financiamiento de los bancos de Wall Street y el Departamento de Estado lo apoyó. Esta es la carta en que en diciembre de 1912, ya después de terminado el incidente nicaragüense, Araujo todavía estaba tratando de conseguir el apoyo de los Estados Unidos. El argumento entonces es que durante todo este periodo anterior y aún posterior a la campaña diplomática de la segunda mitad de 1912, el presidente sentía la necesidad de acomodarse a las intenciones de Estados Unidos. El argumento es que a lo mejor no era necesariamente antiimperialista, sino que las circunstancias lo obligaron a actuar de la manera que lo hizo. Y la principal presión que sentía era la tremenda agitación popular en las calles de las zonas urbanas, no solo de San Salvador, sino que de todo El Salvador. Aquí les voy a mostrar dos recortes del Diario de El Salvador que hablan sobre el activismo en las calles. Miren, en la columna del centro habla sobre los comités de defensa en El Salvador que se organizaron inmediatamente después de la invasión de los Marines a Nicaragua. Este fue el producto de una manifestación que se organizó de manera casi instantánea. Cuando llegaron las noticias de la invasión, un grupo de obreros y estudiantes empezó a distribuir hojas volantes para convocar una manifestación. Y llegaron miles de personas al Parque Bolívar, a pesar de que estaba lloviendo muy fuerte. Fueron a Casa Presidencial y obligaron a Araujo a salir al balcón para calmar a la multitud. Aquí hay otro recorte donde habla sobre el mitin de anoche, el comité organizador de los trabajos de defensa nacional. Esto fue un par de días más tarde, una manifestación ya organizada con más tiempo, y los diarios dicen que fue inmensa. Es notable que coordinaron con otro despliegue de indignación en Santa Ana. El comité organizador para esos días ya tenía una membresía de 3,000 personas y mandaron telegramas pidiendo apoyo a grupos en Argentina, México, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Se organizaron comités similares en Ahuachapán, Santa Ana y San Miguel, que yo tenga noticia. Y la prensa internacional tomó nota de lo que estaba ocurriendo en las calles de San Salvador. Un periódico de Costa Rica dijo que en esta segunda manifestación en San Salvador hubo 2,000 asistentes. Es decir, la población salvadoreña, que ya había demostrado desde principios de año una fuerte postura antiimperialista, realmente se levantó en armas. No los quiero aburrir con demasiado pormenor. Todos estos detalles aparecen en mi libro, El alborotador de Centroamérica. Pasemos ahora a la tercera posibilidad, según la cual la principal razón detrás de las políticas de Araujo tenía más que ver con la motivación normal de los políticos, la ambición y el pragmatismo.
El principal exponente de esta idea fue el representante de Estados Unidos en El Salvador, este señor que les muestro aquí, que se llamaba William Haimquet. Él decía en uno de sus despachos confidenciales, que se encuentra en sus papeles, que están coleccionados en un archivo en Nuevo México, que la gente, y esto lo escribe inmediatamente después de la muerte de Araujo, que la gente en la calle decía que las ambiciones de Araujo para la Unión de Centroamérica y su búsqueda incesante de la fama y notoriedad le costaron la vida, que realmente fue un regalo de la divina providencia el que hubieran matado a Araujo. Por supuesto que detrás de estas palabras encontramos la hostilidad personal de este representante de Estados Unidos contra Araujo. Y algo que también vimos en el tenor de los comunicados del presidente Taft. Ya para estos días Araujo no era el favorito de Estados Unidos, ni mucho menos. Antes de que muriera Araujo, el representante de Estados Unidos en Guatemala había hecho referencia a esta ambición de Araujo de ser el líder de Centroamérica en un despacho de 1911, en el que decía que después de que el salvadoreño patrocinara las celebraciones del primer grito de independencia en 1911, y ya hablaré un poco más sobre esto, Estrada Cabrera se convenció de que Araujo quería un movimiento para unir Centroamérica bajo liderazgo salvadoreño. Esta referencia es consistente con la idea de la ambición desmedida de Araujo, que quería tomar un liderazgo a nivel regional. Esta interpretación también es válida para sus acciones en el caso de Nicaragua, que, según esto, no era simplemente un acto inspirado en ideales antiimperialistas, sino parte de su ambición de tener influencia a nivel centroamericano. Otro documento que sugiere que puede haber algo al respecto es que poco antes de que lo mataran, él estaba planeando una gira centroamericana y había pedido permiso al Congreso Nacional para visitar a los gobiernos y pueblos de Centroamérica. Estos planes, de paso, pusieron muy nervioso al representante de Estados Unidos, el señor Haimquet. Haimquet y sus colegas en el Departamento de Estado parecen haber creído que la ambición de Araujo y los celos de Estrada Cabrera pueden haber estado detrás del magnicidio. Desde el punto de vista de los diplomáticos estadounidenses en la región, había razones para sospechar que las autoridades de Guatemala habían ordenado el asesinato de Araujo. Un despacho desde Guatemala relata una conversación secreta con una salvadoreña de la familia Dueñas. Traduzco la parte más relevante. Ella contó que su hermano le había informado que la confesión original de los asesinos que habían sido contratados por Guatemala era cierta, pero que como la administración del presidente Meléndez deseaba a toda costa evitar dificultades con Guatemala, ya que no estaban dispuestos a ir a la guerra, se inventaron la otra historia, y las confesiones posteriores que asignaban la responsabilidad a Prudencio Alfaro. Esto quedó demostrado, de acuerdo con lo que dijo su hermano, con el descubrimiento entre los efectos del difunto presidente de una carta de Alfaro advirtiendo al presidente que se iba a hacer un intento de asesinarlo. Hasta aquí la cita. Entre paréntesis, nunca se ha determinado a ciencia cierta quién fue el autor intelectual del magnicidio. El gobierno de Carlos Meléndez, como dice la carta, culpó a Prudencio Alfaro. Además, hay tradiciones familiares en general que vinculan el asesinato con asuntos de faldas. El presidente parece que era bastante mujeriego, e inclusive con temas de negocios. Yo personalmente no tengo información como para decir nada definitivo al respecto, pero las autoridades estadounidenses que trataban de obtener la mejor información posible se inclinaban por la hipótesis de la autoría guatemalteca. Y esto refuerza la idea de esa ambición desmedida de Araujo de desplazar el liderazgo que tenía Estrada Cabrera en Centroamérica con un liderazgo propio. Volvamos al tema de Araujo como político ambicioso y pragmático.
Él hacía lo que hacen los líderes que trabajan duro para mantener popularidad y cultivaba a los diferentes grupos sociales. Como parte también de su espíritu progresista, y digamos que hasta de izquierdas, usando la terminología de ahora, él cultivó el apoyo de la clase obrera. Para acercarse al pueblo iba a visitar puestos de trabajo donde departía con trabajadores. En esta foto lo encuentran visitando la imprenta nacional, rodeado de obreros. De paso, les puede llamar la atención la presencia de muchas mujeres en la imprenta nacional. La tipografía fue una de las primeras actividades profesionales en la zona urbana en la que había significativa presencia de mujeres. Además, había una escuela que las entrenaba para estos menesteres. Este acercamiento a los obreros llegó a tener nivel centroamericano. En la ocasión de las fiestas de celebración del centenario del primer grito de independencia, creó un espacio para que hubiera un Congreso Centroamericano de Obreros. Aquí les muestro una foto de los delegados centroamericanos a este Congreso. Este fue un evento muy importante en la historia del movimiento obrero centroamericano. El presidente asistió a varias de las funciones del Congreso de Obreros, inclusive a un baile en el que fue muy bien recibido. Ahora, aprovecho esta oportunidad para ampliar un poco sobre los festejos del centenario del primer grito de independencia. La foto de la derecha es el Palacio Municipal engalanado para las celebraciones. Pueden ver ustedes que en cada columna hay una bandera con la antigua versión, la de barras y estrellas, que se reemplazó el año siguiente con la bandera actual. Así se adornaron los principales edificios de la ciudad. En esta foto pueden ver a la iglesia del Rosario iluminada con focos eléctricos, lo que daba un aire de modernidad a las celebraciones. San Salvador era una ciudad moderna, ese era el mensaje. Araujo aprovechó entonces la ocasión para proyectarse internacionalmente, que es lo que puso nervioso a Estrada Cabrera. Un vistazo al índice del álbum del centenario nos puede ayudar a comprender el alcance de las celebraciones y la variedad de eventos. Si consiguen ver el índice, se darán cuenta de que además del Congreso de Obreros, hubo un Congreso Médico Centroamericano, uno de estudiantes, Juegos Florales, una sesión pública de las facultades de jurisprudencia de toda Centroamérica, y además en esas fechas se inauguraron algunos de los principales monumentos que todavía embellecen la capital, como la estatua de Colón, la de Fray Bartolomé de las Casas, la del obispo Viteri y por supuesto el monumento de la Plaza Libertad. Hubo conferencias, ceremonias de inauguración de todo tipo de cosas, el baile de las sociedades obreras. Y lo que quiero destacar es la ambición del programa de celebraciones, la dimensión centroamericana del mismo y la proyección personal del presidente Araujo en esta ocasión. Él buscaba apoyo en todos los grupos sociales. De hecho, cuando se dio el atentado del Parque Bolívar, lo acompañaban 2 miembros de la familia Dueñas que eran sus amigos personales. Su talante progresista ciertamente no le impedía cultivar a amigos y aliados de la clase alta. En esta foto lo vemos en una gira acompañado de don Rafael Guirola Duc, uno de los grandes plutócratas de la época. Entonces, los documentos muestran sin ambigüedades que Araujo tenía grandes ambiciones, que él se veía como posiblemente un líder a nivel centroamericano. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de las acciones de Araujo? Hemos hablado de 3 formas diferentes de explicarlas. Podemos pensar en un mandatario idealista, con una visión clara y consistente, que veía amenazada la patria y, consciente de los peligros que enfrentaba, decidió arriesgarse y tomar el liderazgo nacional e inclusive regional para salvaguardar la soberanía amenazada por un poder extraño. Es posible contar la historia de manera muy diferente, hablando de un político hábil y voluble que se adaptaba a las circunstancias. Cuando le convenía la amistad de países poderosos, la cultivaba.
pero si la política doméstica apuntaba en una dirección diferente, no tenía problemas cambiando de rumbo. Finalmente tenemos una posibilidad que parece tener un estilo siglo XXI. Es posible explicar las acciones de Araujo como las de un político audaz, con una ambición desmedida, que estaba dispuesto a arriesgar el futuro del país para lograr su sueño de ser el líder de Centroamérica, y terminó pagando con su vida por la desmesura de sus sueños. Ahora, no creo que haya que escoger la versión extrema de ninguna de estas motivaciones, ni siquiera limitarse a solo una de ellas. Posiblemente Araujo era, como todos los seres humanos, una persona muy compleja, que tenía varias motivaciones al mismo tiempo. Personalmente yo evito la búsqueda de héroes totalmente limpios, que no comparten las características de los humanos que tienen luces y sombras. Para mí, Araujo es un personaje sumamente interesante, precisamente por ser multifacético e inclusive contradictorio. Estoy seguro de que habrá tenido una combinación de virtudes y defectos, como todos nosotros. Para concluir, les muestro una foto del funeral de Araujo, donde se ve una presencia masiva de la población. Se calculaba que llegaron hasta 60,000 personas, que era más que la población de San Salvador. Esto quiere decir que llegaron gente de todos los pueblos. Él llegó a ser realmente un caudillo de una popularidad tremenda en El Salvador, y sus acciones con respecto a Nicaragua eran parte del origen de esa popularidad. También que él sabía escuchar, y posiblemente debe de haber sabido escuchar que en ese momento la población salvadoreña tenía mucha sospecha de los intereses de Estados Unidos en la región, lo que lo obligó a tomar estas acciones que obviamente fueron sumamente populares. Para facilitar la comprensión de un momento sumamente interesante de la historia de El Salvador, he simplificado mucho. He presentado 3 tipos de motivaciones como completamente separadas, a sabiendas de que estaban entrelazadas. Apenas he sugerido el dinamismo de las asociaciones de obreros, estudiantes y mujeres que salían a las calles para que se escuchara su voz. La presentación incluyó solamente ecos de las intrigas de los caudillos regionales y de los inversionistas extranjeros como Minor Keith, el dueño de la United Fruit Company. Pero me daré por satisfecho si he logrado presentar a Manuel Enrique Araujo como algo más que un personaje acartonado sacado de Wikipedia y despertar la curiosidad por un momento histórico poco conocido. Bueno, hasta aquí lo dejo, y creo que posiblemente habrá preguntas que trataré de responder en la medida de mis capacidades. Muchas gracias por su atención.